Buenas tardes, compañeras, compañeros. Hoy es un día importante para las personas trabajadoras de esta universidad. Oficialmente, CIUNET está inscrito en el Ministerio de Trabajo y al día de hoy llevamos más de 100 afiliados, compañeras y compañeros de esta universidad. CIUNET, el día de hoy arranca con un proceso de reflexión, de organización, pero sobre todo, compañeras y compañeros, lo hemos dicho en muchos espacios, de lucha. No prometemos nada, prometemos defender a muerte los derechos y las conquistas laborales y mejorar los derechos laborales de los trabajadores de esta universidad. Agradecemos a las personas que nos acompañan acá en el Paraninfo, el aula 3 y 4, a las personas que nos siguen a través del Facebook de audiovisuales de la UNED. Agradecemos hacer sus preguntas, reportar de dónde están, de qué centro universitario, de dónde están desde sus hogares, porque vamos a tener esta tarde pues una charla política donde vamos a tener pues reflexión. ¿Cuál es la agenda de esta tarde, compañeras y compañeros? Vamos a tener un mensaje de la secretaria general, Carolina Somarribas. Vamos a tener después una charla política, a quien agradecemos a Mauricio Castro que está esta tarde acá, que va a ser moderada por el compañero Jorge Prado. Luego vamos a hacer una explicación del proceso de afiliación. Y el compañero Rafael López y este servidor vamos a cerrar con los ejes de lucha, la agenda que proponemos de lucha para la universidad. También las preguntas que tengamos acá en público, vamos a tener habilitado el micrófono para generar inquietudes. Y la compañera Alison también va a estar generándolas, va a estar repartiéndoles un papelito por ahí para generar las dudas que tenemos. Pero queremos arrancar primero con la presentación del video del sindicato, con un mensaje muy claro que lo van a ver ustedes también en YouTube y las personas que están acá en la sede central. Un momentito y arrancamos con eso. Bueno, ahí ya todos conocen ese videito, lo vamos a estar circulando para que lo compartan con compañeras, compañeros en los diferentes espacios de trabajo. Como primer punto, vamos a escuchar las palabras de Carolina, a quien damos la bienvenida, compañeras y compañeros. Las palabras de Carolina. Adelante, Carolina. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Olman. De parte de la Junta Directiva del Sindicato Unitario de la Universidad Estatal a Distancia, CIUNET, queremos brindarles una cordial bienvenida a la actividad política de hoy. Me corresponde brindar algunos elementos para el análisis de por qué es necesaria una nueva organización sindical, cuáles son esas oportunidades y los retos para la clase trabajadora universitaria de la UNED. Este análisis en un escenario de retos que tiene la clase trabajadora de la UNED tanto dentro como fuera de la institución. Entonces, ¿por qué es necesaria una nueva organización sindical? Bueno, porque a nivel externo se han presentado una serie de condiciones que en el correo electrónico los hemos compartido
Por ejemplo, recortes nacionales a presupuestos sociales como el de la educación, con una clara intención de venta y cierre de instituciones estatales y de reducción del sistema estatal. Constantes ataques del gobierno de turno a la autonomía universitaria. Presupuestos universitarios deteriorados en los últimos años, que fue demostrado en la última negociación del FES. El precio de los bienes y servicios básicos con un constante aumento. Pérdida del poder adquisitivo producto de la inflación, incrementos en los porcentajes de contribución del IBM, salarios de muchas personas funcionarias universitarias que pueden llegar a perder hasta la mitad del valor con el paso de algunos años. Dicho esto por expertos en materia laboral, sin que esto signifique que nuestros salarios sean los más altos del sector universitario. Impacto de la ley 9635, el del fortalecimiento de las finanzas públicas, que conllevó la pérdida de las anualidades porcentuales a la base de cada salario para ser nominalizadas a un monto fijo e invariable, cuya referencia es la categoría salarial de julio del 2018. Afectación al derecho de años de cesantía, a los porcentajes de la exclusividad y de los pasos en el régimen de carrera universitaria. Impacto de la ley 10.159, que es la ley marco de empleo público y su reglamento, que establece el salario global, las limitaciones a las convenciones colectivas y sus alcances en materia económica. Además, el impacto de la ley 9808, ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, una ley que llegó a limitar el recurso de la movilización y la protesta en defensa de los derechos laborales, entre otros. En general, tenemos así un escenario legal incierto, con recursos de inconstitucionalidad en proceso a las leyes ya nombradas. Además, a nivel interno tenemos también otras condiciones que agravan la situación. Por ejemplo, precarización de los salarios en nuestra universidad, devaluados por el aumento en el costo de la vida, de la mano con un congelamiento de los reajustes salariales también por costo de vida desde el año 2020. Es decir, desde el año 2020, bien lo decía una compañera, no nos aumentan nada y no tenemos ningún reconocimiento. Ausencia de negociaciones salariales de la mano con salarios sin aumento a la base. Incertidumbre en las personas trabajadoras del escenario laboral en la UNED, de la sostenibilidad de la universidad y también del rumbo de la calidad de la educación superior. Escenario futuro de efectos del salario global sobre los salarios compuestos, sobre nuestros salarios, empezando con el congelamiento y no pago de anualidades para las personas funcionarias que estén por encima del salario global definitivo, mismo que se ha reiterado es el más bajo entre todas las universidades públicas y que afectaría el ritmo de crecimiento de los salarios de las personas trabajadoras de la UNED. Además, tenemos poco avance del personal en carrera administrativa. La reserva que se hizo para salarios para el 2024, o sea, este año, es solamente de 400 millones de colones y que además fue cuestionada por la Contraloría General de la República. Hay una sobrecarga laboral con los mismos recursos e inclusive menos, y larga fila para acceder a la dedicación exclusiva, para quienes estén en fila y que no se les haya aprobado. Y así la lista continúa y se recrudece de acuerdo al sector o la actividad universitaria que ejerza cada quien. Esta es una realidad que vivimos hoy en día en la UNED y que enfrentamos miles de personas trabajadoras, pero además nuestras familias, para tener una calidad de vida digna y justa con remuneración por el trabajo que realizamos en la universidad. Por eso, estamos proponiendo una nueva organización sindical que nos permita analizar y dar respuesta a estos temas que nos generan incertidumbre a nivel laboral y que van en detrimento de nuestras condiciones laborales. También tenemos que entender que la participación de las personas funcionarias en estos espacios son muy importantes, porque es desde la diversidad de pensamiento y desde las fortalezas de cada quien que se consiguen las mejores propuestas para la defensa de condiciones justas de trabajo. Por eso, nuestro objetivo como organización sindical es que seamos un sindicato representativo y participativo, que logre ganar espacios de incidencia política y aportar sus ideas en los procesos de toma de decisiones a nivel laboral que afectan nuestros derechos en general de las personas trabajadoras de la UNED.
Hoy más que nunca son importantes estas organizaciones sociales en la vida laboral costarricense, aunque han sido desestimuladas en el marco nacional por los gobiernos de turno, para garantizar los derechos justos y equitativos en las instituciones públicas del Estado. Gracias. Muchas gracias a Carolina, un aplauso. En nuestro país, compañeras y compañeros, cada vez hay menos gente sindicalizada. Es un hito que en esta universidad estemos construyendo una nueva organización sindical. Y es un avance en la conciencia de las y los trabajadores de esta universidad, porque la solución está en nuestras manos. Y bien lo decía Carolina, salarios, estabilidad, nombramientos, ¿para cuándo? No podemos confiar en la palabra y en la demagogia de una persona o de un grupo de autoridades. Solo nuestros métodos, que son los métodos de lucha, de organización, de reflexión de la clase trabajadora, lo van a lograr. Esa es la apuesta, compañeras y compañeros. Por eso nace CIUNET, y hoy con más de 100 afiliados ya somos el sindicato mayoritario de esta universidad, y vamos a ir a los espacios de representación de la clase trabajadora en esta universidad, no para ir a conciliar, para luchar por mejores condiciones salariales y laborales, compañeras y compañeros. Como siguiente punto tenemos la actividad política, que está a cargo de compañero Jorge Prado, quien le vamos a hacer la palabra para la presentación. Agradecemos a Carolina, que se retira de la mesa, y también los invitamos a que generen las preguntas que Mauricio nos va a provocar esta tarde, de verdad, las dudas, la discusión. Una de esas preguntas es: salarios, ¿cuándo los van a mejorar? Ya lo decía Carolina, ¿verdad? Sin presupuesto, con la ley marco de empleo público, ¿qué va a pasar, verdad? Entonces vamos a hacer un poco esa discusión, pero también la importancia de la organización sindical. Jorge, bienvenido y te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos y todas, espero que estén muy bien. Muy feliz de estar aquí esta tarde con ustedes, y les agradezco muchísimo este momento de atención que tienen con nosotros y el involucramiento que vayan a tener en estas luchas que vamos a tener. Para esta actividad de lanzamiento del sindicato, consideramos muy importante iniciar con el criterio de una persona experta que tuviera conocimiento a fondo de toda la normativa, legislación, pero además que tuviera conocimiento práctico ya aterrizado en el contexto costarricense, en el contexto de las personas trabajadoras, en el contexto de las instituciones públicas y en el contexto de las universidades públicas. Entonces nos complace contar con la presencia del doctor Mauricio Castro Méndez, quien muy amablemente aceptó compartir con nosotros en esta actividad de lanzamiento. Una breve presentación: Mauricio es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, es especialista en Derecho Laboral, pero además tiene mucha experiencia en el asesoramiento jurídico-político de organizaciones sindicales. Entonces su criterio nos interesa mucho. Si han estado siguiendo todos los ataques que ha habido al empleo público y a la institucionalidad pública, como la ley 9635 y la de empleo público, él es una de las personas que ha estado luchando en ser esa conciencia lúcida para la sociedad costarricense, para que nos defendamos, que defendamos nuestros derechos laborales. Él es doctor en el área de Derecho Laboral por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Tiene un máster en Derecho Laboral y Seguridad Social por la UNED, por esta UNED, y cursó el programa individualizado de posgrado en Derecho del Trabajo de la Universidad de Navarra, España. Además ha sido profesor invitado en la Maestría en Salud Pública de la Universidad de Costa Rica y el Instituto Kellogg de la Universidad de Notre Dame. Se ha desempeñado como asesor en materia sindical para distintos órganos internacionales y ha participado como integrante del Consejo Consultivo del Proyecto Estado de la Nación. Antes de iniciar, nada más una explicación de los tiempos. Entonces tendríamos unos 30 minutos para la charla. Luego de eso pasaríamos al espacio de preguntas y respuestas. Entonces si tienen preguntas, ahí abriremos el espacio. Igual a las personas que están en redes, ahí pueden ir anotando sus preguntas y la compañera Alison va a ir sistematizándolas para ver cuántas podemos abordar. Cuando abramos el espacio de preguntas, Alison le plantea las preguntas y tendríamos unos 10 minutos para ir abordando las respuestas. Ahora sí, muchísimas gracias. Escucharemos al doctor Mauricio Castro Méndez con la charla política, organización sindical y derechos laborales. Aló, me voy a levantar. Bueno, muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Primero que nada, pues felicitarles por esta importantísima decisión, ¿verdad?, en la UNED, y ese crecimiento tan rápido que están teniendo, y mis mejores deseos y augurios, y en todo lo que podamos colaborar, pues cuenten conmigo, y estoy seguro que con mucha gente más.
Esto es especialmente importante en la UNED, ¿verdad? Porque la UNED no se ha caracterizado históricamente por tener un esquema de relaciones laborales, ¿verdad? Inclusive es la única universidad pública donde se ha rechazado sistemáticamente la negociación de convención colectiva, ¿verdad? En la Universidad Nacional hay, en la Universidad de Costa Rica hay, en el TEC hay, etcétera, ¿verdad? Y eso nos debería decir algunas cosas. Pero esa situación la enmarco, digamos, si quisiera tomar 5 o 10 minutos para una pintura muy general de dónde estamos y dónde venimos, ¿verdad? Costa Rica, digamos, no solo Costa Rica, sino varios países iguales que Costa Rica en Latinoamérica, se ha caracterizado históricamente por rechazar, deslegitimar la figura del sindicato. Y eso por razones históricas, ¿verdad? Por razones históricas. No en vano los perdedores de una guerra civil sufren luego las consecuencias, ¿verdad? Y aunque parece muy lejano en el tiempo, 1948, en términos históricos y en términos de desarrollo de la cultura nacional y demás, eso está vivito y coleando el día de hoy, aunque ni siquiera nos acordemos de qué se trataba el conflicto. Y esa deslegitimación se unió a otro elemento, que es el rechazo del conflicto. En Costa Rica somos pacíficos, nos gusta la paz, no nos gusta el conflicto. Y eso fue generando con el tiempo la idea de que los sindicatos son los que inventan el conflicto. El conflicto no existe, no existe conflicto entre patrono y trabajador, todos queremos lo mismo, ¿no es cierto? No, no es cierto, pero nos hemos tragado esa historia por décadas de décadas. Y Costa Rica se especializó en desarrollar una forma de organización pacífica, con buenos modales, llamadas asociaciones solidaristas y otras formas de representación, ¿verdad? Controlada normalmente por los empleadores y demás, y que invisibilizan el conflicto, lo deslegitiman, lo castigan y demás. Pero donde además tenemos una genialidad, no Costa Rica, no es que seamos excepcionales, son prácticamente en nada, somos un país excepcional, ¿verdad? Pero en esto tampoco lo somos. Y nosotros básicamente generamos o adoptamos un modelo de representación colectiva de las personas trabajadoras que es genial, que es magnífico desde el punto de vista de los empleadores y del capital, ¿verdad? Porque si yo soy tu empleador, ¿qué prefiero yo? ¿Que vos estés peleando conmigo en contradicción conmigo, o que vos estés peleando con el compañero y con el compañero y con el compañero, y yo me muero de risa en la cara de ustedes mientras la clase trabajadora se pelea entre sí? Entonces el esquema jurídico que se estableció en el Código de Trabajo, ojo, ese Código de Trabajo del que nos orgullecemos y demás, ya tenía incorporados los mecanismos para debilitar la organización sindical, para fragmentarla en pequeños pedacitos que se pelearan entre sí. Y grandes limitaciones al ejercicio de la huelga, la negociación colectiva y demás. No fuimos excepcionales para nada en eso tampoco. Es decir, son muchos los países que en Latinoamérica adoptaron ese modelo. Pero desde el punto de vista del modelo de representación colectiva, el modelo que nosotros desarrollamos en Costa Rica, ¿saben a cuál se parece muchísimo? Al modelo desarrollado por Pinochet en Chile, o al modelo de Ecuador, o al modelo de Paraguay, o al modelo de Perú. Vean el tipo de países de los que estamos hablando. Ya eso nos debería decir bastante, ya eso nos debería decir bastante. ¿Cuántas veces nosotros no hemos escuchado, y bueno, siempre en las dirigencias hay gente de todo tipo, hay gente que nos caerá mejor o peor, ¿verdad? Y eso es así, en cualquier tipo de dirigencia, en las iglesias, en los partidos políticos, ¿y por qué en los sindicatos tendría que ser de otra manera?
Pero ¿cuántas veces no oímos? Y yo dije también en mi momento que este es un problema de egos entre dirigentes, esa desunión. Y esa era una tremenda equivocación. Repetir eso como loro es hacerle juego a el modelo y seguir siendo un tonto útil. El ejemplo que yo siempre doy es, imaginémonos que los sindicatos fueran como muñequitos de tela y yo los meto dentro de una lavadora sin agua y prendo la centrífuga. ¿Qué va a pasar? Y van a quedar todos pegados a la pared de la lavadora mientras da vuelta. Bueno, el modelo es tan genial en Costa Rica que se le ha hecho creer a la dirigencia que si tan solo aquel desgraciado que también está pegado en la pared, igual que yo, se saliera de la lavadora, entonces yo estaría mucho mejor. Y terminamos entonces siendo tontos útiles. Y yo fui tonto útil por mucho tiempo. Por no ver el esquema en el que nos metieron. Y claro, si nos meten en ese esquema y vos no lo ves y jugás en el marco del esquema en el que nos metieron, estás frito. Vamos a retomar eso ahora en unos momentos. Para amarrar, digamos, yo no me quiero extender mucho en la parte histórica, pero lo que ha caracterizado a Costa Rica es que ha prevalecido esa deslegitimación de las organizaciones sindicales y ese rechazo del conflicto. Y hemos tenido etapas de enorme esfuerzo por legitimar lo colectivo y legitimar que existe un conflicto y que el conflicto es válido en una democracia, ¿verdad? Pero siempre ha prevalecido una secuela conservadora que ha arrasado lo anterior. La primera etapa, desde la primera década del siglo XX hasta 1948, donde inicia un proceso de construcción donde las organizaciones se transforman de mutuales a sindicales, empiezan a decir, no, un toquecito, aquí hay un conflicto, no es cierto que esos partidos políticos me estén representando a mí, no es cierto que yo sencillamente sea una persona que quiere exactamente lo mismo que mi empleador. Todo lo contrario, hay un conflicto estructural entre capital y trabajo. Yo quiero ganar más y mi empleador me dice no puedo, no quiero pagarte más, y ese conflicto estructural nunca se resuelve, ni se resolverá, pero este conflicto está ahí, tenemos que acusar recibo de ese conflicto. Y esto no tiene nada que ver con izquierdas y derechas, tiene que ver con la realidad de un sistema capitalista. Eso es así. Bueno, eso empieza a crecer. Desde 1920 a 1948 se promulgan 100 leyes laborales en Costa Rica. En la década de los 40 se promulgan 100 leyes laborales, la más famosa el Código de Trabajo, ¿verdad? Pero eso termina en 1948. En 1948 viene la reacción conservadora. Vamos a ver, un quiz. ¿Cómo le llamas a esta forma de gobierno? Yo llego al poder por las armas, peleé porque en principio Rafa había quedado presidente, entonces peleé porque no le dieron la presidencia, pero cuando gano, le digo, jale Rafa, me lo dejo yo. Mi primer acto de gobierno es derogar la constitución política, mi segundo acto de gobierno es disolver el parlamento, mi tercer acto de gobierno es despedir a todos los magistrados, mi cuarto acto de gobierno es nombrar magistrados a dedo y crear tribunales especiales para juzgar y encarcelar a mis opositores. Mi quinto acto de gobierno es prohibir los partidos de oposición. Ya perdí la cuenta, ¿cuál es el sexto? Es disolver el 90% de los sindicatos del país. El que sigue, prohibir los medios de comunicación opositores. ¿Cómo le llamarías esa forma de gobierno? Dictadura. ¿Todo el mundo está de acuerdo con eso? Bueno, en Costa Rica le llamamos Junta Fundadora de la Segunda República, ¿verdad?
Y es terrible, ¿verdad? Tocarle, pobrecito, don Pepe, ¿verdad? Es casi como tocar a la Virgencita de los Ángeles, pero eso es así, y además lo hizo por decreto, compañero. El ejército, la disolución del ejército, pero disolvió el ejército que estaba en manos de la oposición, y mientras tanto pasó un decreto para que con plata de la caja y otras instituciones se mantuviera un ejército privado por cierto tiempo. Excelente decisión históricamente de haber disuelto el ejército, por supuesto, pero en ese contexto eso significó. Entonces, claro, después de eso vino tierra arrasada. En el sector privado, imposible hacer organización sindical, y la única organización sindical que se toleró en el sector público, ¿cuál fue? Y la liberacionista, ¿verdad? Ojalá con negociaciones colectivas muy jugosas, muy, ¿verdad? Porque el clientelismo político funciona, ¿verdad? Y entonces, sobre todo en las instituciones estratégicas, Habdeba, Recope, el INS, ahí no había conflicto, se resolvía fácil y con una buena negociación colectiva. Pero el resto del empleo público, palo. Y sobre todo si no había militancia liberacionista. Así pasamos varias décadas hasta que llegamos a la década de los 70. Y en la década de los 70 veníamos saliendo de Alcoa, inicios, recuerden. Igual a nivel planetario, las movilizaciones contra la guerra de Vietnam, el mayo del 68 en Francia, el verano caliente en Italia, el cordobazo en Argentina, etcétera. Una época de efervescencia de los movimientos sociales, y Costa Rica no se queda atrás, empieza con Alcoa, pero se desarrolla una organización sindical muy importante en el sector bananero costarricense. Y por primera vez en la historia de este país, el ministro de Trabajo, Danilo Jiménez Veiga, le dice a la compañía bananera: yo no voy a ser felpudo, tenés que sentarte a negociar la convención colectiva con este sindicato. El resultado, después de una huelga que fue declarada legal, convención colectiva por primera vez en una plantación bananera en este país. Eso se expandió como pólvora después, y entonces la sindicalización creció en la década de los 70, sobre todo en el sector privado, época de adelante, de negociaciones colectivas, de huelgas, de conflictos colectivos y demás, y empezó a crecer una organización sindical alternativa en el sector público. Todos recordamos a Mario de Bandas, descanse en paz, preso, ¿verdad?, en el ICE, ¿verdad?, por ejemplo, etcétera. Eso que generó una gran cantidad de negociaciones colectivas, un nosotros distinto de la clase trabajadora, empezó a terminar con el gobierno de don Rodrigo Carazo, ¿verdad?, con doña Estela Quesada. Doña Estela Quesada es algo así como nuestra Margaret Thatcher criolla, ¿verdad? Que básicamente decía: aquí hay que despedazar a los sindicatos, porque básicamente todos son comunistas. Y empezó en esa dirección. Y luego Luis Alberto Monge lo llevó a las últimas consecuencias, declarando la militarización de la zona sur cuando la huelga bananera en 1984, 2 trabajadores asesinados por la policía, ¿verdad?, por la policía con armas pesadas además, pero ya la organización era muy potente, la conciencia de las personas trabajadoras había ganado una potencia, entonces no alcanzaba, había que hacer algo más. Y ese algo más que hizo, bueno, yo voy a generar un canal no sindical para representar a las personas trabajadoras, un canal bueno, un canal pacífico, un canal a lo costarricense, las asociaciones solidaristas, ¿verdad? Y básicamente se juntó con la idea de que básicamente todos ustedes son un montón de comunistas porque están sentados aquí. Y sindicato es igual. ¿Recuerdan la cosa aquella de los códigos policiales, verdad? Había un código que era, ¿verdad? Me acuerdo del 35, que es loco, ¿verdad? Que no sé qué, pero había un código, no me acuerdo el número ahora, que era comunista / sindicalista, ¿verdad? Significaba básicamente lo mismo.
Bueno, eso llevó básicamente a despedazar a la organización sindical en el sector costarricense, que cayó a su mínima expresión. Cayó a su mínima expresión. Segunda secuela conservadora. Segunda secuela conservadora. Después de eso vinieron una época muy larga de denuncias internacionales ante OIT, ante el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, por normas comerciales, etcétera, y poco a poco se fue generando suficiente presión para que pasaran algunas reformas que empezaron a proteger las dirigencias sindicales, adelante, que empezaron a proteger las dirigencias sindicales, los despidos discriminatorios. Antes había libre despido discriminatorio, yo llegaba y te decía, te despido, ¿por qué? Porque sos mujer, ¿y qué? ¿Qué me va a hacer? Te despido porque sos dirigente sindical, ¿y qué? Yo todavía tengo una carta de una organización sindical en Las Bananeras, donde la causal de despido, así puesta en la carta, de ser dirigente sindical. Entonces le podrá, casi que es tragicómico, pero lo que te estoy diciendo es, vea, tengo el tupé de echarte por esto, ¿y qué? ¿Quién sigue? ¿Usted quiere después? ¿Quién sigue? ¿Quién lo va a reemplazar a él? Así funcionamos. Pero con todo ese proceso de denuncias internacionales que hicieron los sindicatos, llegamos finalmente a una serie de reformas, la última de las cuales fue la reforma procesal laboral, que recuperó la negociación colectiva, la resolución de conflictos colectivos, la huelga, etcétera, etcétera, ¿verdad? La prueba de fuego, ¿verdad? Hubo siempre mucha discusión, ¿verdad? Mis queridísimos amigos troscos decían que la reforma procesal laboral era la venta de los derechos de los trabajadores, y que los que impulsábamos eso estábamos básicamente matando la huelga. Dichosamente, después de aprobar la reforma procesal laboral, dichosamente no, porque eso nunca hay que agradecerlo, pero se generó un conflicto enorme precisamente por la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, el proyecto, y fuimos a esa huelga de meses y perdimos la huelga, pero esa huelga se sostuvo meses por la reforma procesal laboral, y por eso es que luego tuvo que venir la ley antihuelga para modificar en buena parte, no en todo, pero en buena parte los avances que se había conseguido en la reforma procesal laboral, y entramos entonces a la tercera secuela conservadora. Primera, la Junta Militar de Figueres, de la dictadura de Figueres. La segunda, que arranca con el gobierno de Carazo y sigue con la de Luis Alberto Monge. Y la tercera es la que arranca con el suicidio del PAC. Dios lo tenga donde corresponda. Y la continuación de esas políticas, por esta administración, que le dejaron el plato servido. El gasto lo hizo Carlos Alvarado y el PAC. Liberación y la Unidad y los cristianos le aplaudían como focas y decirle, tirate, hacelo, y se tiró, y así le fue, ¿verdad? Pero nos dejó el paquetito, y ahora en realidad lo que está haciendo este gobierno es aplicando las políticas que se aprobaron por esa alianza política en ese momento. Salvo la ruta del arroz, ¿qué más ha hecho este gobierno en términos de política pública? Les pregunto en serio, es que nada, ¿verdad? Yo no lo veo. Siempre nos ha prometido, ya casi viene la ruta de la educación y viene toda esa cosa, ¿verdad? Pero no hay. Es decir, básicamente ha aplicado. Entonces, lo que les quiero decir con esta introducción es que precisamente en Costa Rica lo que se ha privilegiado es la deslegitimación de la organización sindical, el rechazo del conflicto y la prevalencia de otras formas más costarricenses, más pacíficas, aquellas que invisibilicen la existencia del conflicto. Y el derecho laboral se basa en el reconocimiento del conflicto. Eso es, hay un conflicto base entre capital y trabajo, y para eso se crean formas de organización. ¿Por qué? Porque vos, como persona trabajadora frente al empleador, estás frita, a menos que haya un derecho individual del trabajo que te proteja y un derecho colectivo donde el colectivo genere un mayor nivel de equidad en las relaciones. Entonces el derecho del trabajo está construido precisamente a partir de ese reconocimiento,
que además es un derecho humano fundamental. Así está en la Constitución Política, están los tratados internacionales y en resoluciones muy importantes recientemente emitidas por la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero bueno, ese es el escenario en el que nos toca movernos, y estoy seguro que cada paso que ustedes dan, lo más fácil es tratar de embarrarlos con cada uno de estos periodos históricos y decir, vean, no, el conflicto no existe, es el sindicato el que está creando el conflicto. Sí, pero es que tenemos como 4 años de que no nos ajustan el salario, hemos perdido el 20% de capacidad adquisitiva, sí, pero este es el esfuerzo, el granito de arena que tenemos que poner por el país, ¿verdad? No lo vas a convertir en un conflicto. ¿Qué tiene de conflictivo haber perdido el 20% de la capacidad adquisitiva? Nada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vas a hacer un conflicto por esto? Esa es la lógica que tenemos, que está presente en los medios de desinformación colectiva, en los medios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el lado. Bueno, entonces caemos con lo que yo siento que obviamente es el bocado más difícil de tragarse en este momento, que es el tema salarial. Entonces, con relación a esto, en estos 15 minutitos que me quedan, yo voy a tratar de sintetizar algo que hemos dicho, que hemos escrito, están los documentos, ¿verdad? Básicamente lo que ustedes van a oír es una exposición muy resumida de lo que hicimos en una comisión de la Facultad de Derecho a solicitud del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica para analizar la Ley Marco de Empleo Público. Así que no es mi opinión personal, sino es la de una constitucionalista, una administrativista, 2 laboralistas, y que fue avalado por la decanatura y enviado al Consejo Universitario expuesto ante ellos. ¿Qué tenemos? Primero que nada, las 2 leyes, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y Ley Marco de Empleo Público, tienen 2 objetivos básicos, que no son los que se plantearon para la tribuna. Para la tribuna era cómo es posible que la compañera gane tanto acá y otro compañero con su mismo puesto en la MUNI de no sé dónde gane menos y haciendo el mismo. Esta ley va a venir a generarnos igualdad, que es el otro gran mito costarricense, ¿verdad? Todos somos igualiticos. Recomendada la lectura Igualitico de Carlos Ojo, descanse en paz. Excelente libro, que rescata buena parte de esta historia. Entonces esta ley la vamos a hacer para que todos seamos iguales, y se monta además en la otra idea de que vos sos una corrupta y privilegiada, y yo también, porque soy funcionario público. Somos vagabundos privilegiados que no hacemos nada y casi que debemos, ¿verdad? Más bien. Entonces vamos a poner orden acá. De manera que los 2 objetivos de la ley, había un objetivo estratégico y 2 objetivos específicos. El primer objetivo específico era darle control a Zapote de toda la administración pública por medio del Ministerio de Planificación y su rectoría. Y el segundo objetivo, y eso rompiendo, yendo más allá de lo que la Constitución planteaba, yendo más allá de la autonomía universitaria, de la autonomía de las municipalidades, de la autonomía de la caja o de la independencia de poderes. No me importa, yo lo quiero todo para Zapote. Era el primer objetivo. Y el segundo objetivo, establecer unilateralmente las condiciones laborales, sobre todo las salariales, y muy particularmente la posibilidad de ¿qué? De congelar salarios. Y por esa vía disminuirte el salario, por efecto de la inflación y el paso del tiempo. Esos eran los 2 objetivos específicos. ¿Qué tal, Fabiola? Gracias, Fabiola. Esos eran los 2 objetivos específicos, ¿verdad? El objetivo estratégico, ¿cuál era? Transformar la masa salarial del sector público en un instrumento de política fiscal. Yo necesito ajustar, me queda muy complicado ese tema de subir los impuestos, particularmente para las empresas que ganan muchísima plata y reportan 0 ganancia, o que ponen la plata en paraísos fiscales. No, mucha vuelta, mucho enredo. Mejor los aprieto a ustedes.
¿no es cierto? Congelo y por esa vía disminuyo la masa salarial y ayudo a generar equilibrio fiscal, que es el objetivo estratégico. Me importa un pito tu familia, me importa un pito tus condiciones de vida, si te empobre, a mí qué me importa, a mí lo que me importa es el equilibrio fiscal. Eso es lo que las leyes en la realidad buscaban, y para eso plantearon dos mecanismos, dos tipos de mecanismos. Uno, ya lo adelantamos, la rectoría de Mideplan, que es como la primera rueda de la bicicleta, y la segunda, el salario global, que es como la segunda rueda de la bicicleta. Las dos cosas se plantearon, fueron a Sala Constitucional y Sala Constitucional no las rompió las ruedas, pero las aflojó. ¿Por qué? Porque dijo, no, rectoría no se puede meter a las universidades públicas, a la Caja, al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones, a la Asamblea, a la Contraloría, etcétera, etcétera. En lo que se refiere, inventó una categoría que no existe en ninguna parte del ordenamiento jurídico, salvo en la cabeza de los señores magistrados, respecto únicamente de los trabajadores y trabajadoras que estén vinculadas de forma directa o indirecta con las funciones excluyentes o exclusivas de la universidad, en este caso, la docencia, la investigación, la acción social, la acción cultural. Los que no estén vinculados a esas funciones, sí la puedes tirar a los diones, a la rectoría de Mideplan para que te controle, para que te reglamente, para que lo que sea. Dichosamente, todas las universidades públicas dijeron, todo el mundo aquí está vinculado, directa o indirectamente, con esas funciones, y por lo tanto Mideplan aquí no entra, bendito sea. Igual lo hizo el Poder Judicial, la Asamblea Legislativa, la mayoría de las municipalidades, ¿verdad? Y en la Caja están en esa guerra abierta, precisamente por el control del Ejecutivo que tiene en la Junta Directiva de la Caja. Entonces digamos que quedó esa rueda, esa primera rueda de la bicicleta quedó, pero quedó floja, quedó floja. La segunda rueda, vamos a ver si me da tiempo de explicar esto, es el salario global. ¿El salario global qué es? El salario global, lo dice la ley, es un monto único que se paga para el puesto. Punto. Sin sobresueldos, sin pluses de ningún tipo. Ya habíamos pasado las anualidades, que es lo único que quedaron vivas, pero nominales, ¿verdad? Y la dedicación exclusiva con un porcentaje inferior. Pero todo, cualquier otro plus o sobresueldo se elimina. Solo queda un monto único que se paga para el puesto. Bueno, resulta ser que para muchas instituciones, pero para las universidades eso es fatal, precisamente por la carrera académica. Y la carrera académica es lo que permite que si Rafa de repente se hizo catedrático, habla 3 idiomas, tiene un montón de publicaciones y demás, y yo me contenté con la licenciatura y ganar mi plaza y nada más, entonces ¿por qué nos van a dar el mismo salario? ¿Por qué nos van a tratar como igual si somos diferentes, si somos desiguales? La discriminación es tratar como igual a los desiguales, y aunque estemos en el mismo puesto, Rafa hizo todo ese esfuerzo en términos de puntaje. Igual va a haber un espacio para preguntas, pero te escuchamos. No es que se me va la idea. Yo una vez estaba hablando con un abogado sobre ese asunto y me dijo que el salario global es totalmente ilegal porque todas las instituciones tienen presupuestos diferentes, entonces esa igualdad no se puede dar. Bueno, la Sala Constitucional desgraciadamente, yo soy de la misma hipótesis, pero la Sala Constitucional desgraciadamente dijo lo contrario. Ese es el problema, ¿verdad? Entonces, el salario global es especialmente dañino para instituciones como las universidades públicas, ¿verdad? Y otras. Vean ustedes, yo nunca hubiera pensado que un odontólogo podía generar furor, ¿verdad? Y vean el odontólogo del Poder Judicial cómo generó furor, ¿verdad? Diciendo me voy precisamente por eso. Bueno, ¿qué es el tema ahí? ¿Qué es el tema? Voy a tratar de sintetizar esto en los 5 minutos que me quedan. La Sala Constitucional dijo, ojo, ¿la ley de empleo público se le puede aplicar a las universidades? Sí se les puede aplicar.
siempre y cuando solo Mideplan solo se meta relacionado a los que se declaren como no excluyentes exclusivos. Pero para el resto, no se aplica la rectoría de Mideplan, pero todo el resto de la ley sí, es decir, salario global sí. Y 2, dice, ¿se le puede imponer el salario global a las universidades y a la caja? Sí se puede, dice la Sala Constitucional. Y entonces, hasta ahí decimos, estamos fritos, no hay nada que hacer, ¿verdad? Ahí es donde está el tema. Sí hay que hacer, y el paso que ustedes están dando hoy es el primer paso en la dirección correcta. Le preguntan también en la Sala Constitucional sobre un artículo de la Ley de Empleo Público, que es el artículo 43. Ese artículo dice que queda absolutamente prohibido negociar en convenciones colectivas salarios, pluses, sobresueldo o cualquier cosa que impacte el presupuesto, ¿verdad? Y entonces le preguntan a la Sala Constitucional si eso es constitucional, y la Sala hace este análisis. Póngale cuidado, porque aquí es donde está el tema. La Sala dice: usted puede regular cualquier derecho, pero al regularlo usted no lo puede vaciar de contenido. Usted no puede pasar una ley y decir, artículo 1, declaro el derecho a la educación, artículo 2, prohíbo dar clases. Lo vaciaste de contenido. Y dice la Sala expresamente, no es que yo lo estoy interpretando, usted no puede decir que declara el derecho a la negociación colectiva como lo hace la misma Ley de Empleo Público, y acto seguido decir, eso sí, usted no puede negociar nada económico, porque lo vaciaste de contenido. Así que es constitucional, dice la Sala, negociar nuevos pluses sobre sueldos y salarios vía convención colectiva de trabajo en el sector público. Y entonces, ¿con qué nos quedamos? Sí, nos quedamos con un chorizo en la cabeza. Porque decimos, bueno, o sea, un toquecito. Porque yo básicamente llego y te digo, vea, compañera, usted tiene que quedarse sentada. Pero si quiere se para. Usted tiene que poner el salario global, sin pluses sobre sueldos de ningún tipo, por ley. Pero si quiere negocia pluses y sobresueldos y salarios en convención, siempre y cuando lo haga por convención colectiva de trabajo. Es lo que dice la Sala Constitucional, no es lo que digo yo. Y lo dijo en 2 sentencias, lo dijo en la sentencia, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la Ley Marco de Empleo Público. Entonces, para una universidad como esta, el rescate del salario compuesto, llámese el régimen académico, ¿se puede hacer? Sí se puede hacer, aún en contra de lo que dispone la ley por salario global, siempre y cuando se haga por convención colectiva de trabajo. ¿Y quién es el único que puede negociar una convención colectiva de trabajo? El sindicato. Entonces, es absolutamente posible negociar salarios y mantener el régimen académico enfrentando el salario global, porque el salario global no solo tiene ese problema de carácter estructural, sino que además tiene esas diferencias. Si vos tenés 30 años de trabajar acá y tenés un salario ya por todos los incentivos y tu carrera profesional y todo, y tenés un salario de 5 millones de pesos, Rafa, como es jovencito, acaba de entrar, ¿verdad?, a la UNED, ¿verdad?, ahí justito antes de que se aprobara la ley Marco, entonces le empezaron a pagar 300,000 pesos de salario de entrada. Y yo entré de fly con la ley Marco de Empleo Público que pone salario global, póngale 1 millón de pesos para el mismo puesto. Estamos en el mismo puesto. ¿Qué dice la ley Marco de Empleo Público? A Toruño, ¿qué le hacemos? Le congelamos el salario hasta el fin de los tiempos si es necesario, hasta que el salario global te alcance. En el caso de la caja, ahí están los estudios hechos, hay gente que va a tener un congelamiento salarial de 43 años. 43 años. Obviamente eso va a implicar mayor salida de quienes, de especialistas, porque después de todo nos sobran los especialistas en la caja, ¿verdad? ¿Qué hacemos con Rafa? El salario global lo dejamos en 1 millón de pesos y el de Rafa era 300,000 pesos, ¿se lo ajustamos? No, no se lo ajustamos. Le decimos, de ahora en adelante usted solo va a tener aumento por anualidades nominales hasta que llegue al salario global, y eso nunca va a pasar, más bien la brecha se va a ampliar. Y yo entiendo que entré súper bien,
con 1 millón de pesos, me salvé. Sí, pero en el momento en que les dé la gana me congelan el salario, porque usted no va a tener pluses y sobresueldos que son los que impiden el congelamiento salarial. ¿Me explico? Entonces, esta batalla, con esto termino en 10 minutos, ¿ves? Buenísimo, buenísimo. Aquí hubo mano peluda. Gracias. Entonces vean ustedes que hay absolutamente no solo la posibilidad, sino la necesidad por tu familia personal. Puede ser que vos no creas en lo colectivo. Bueno, si están acá sí creen, pero puede ser que muchos compañeros no, pero por tu familia. Pero además, si nosotros perdemos esta pelea, ninguna de las universidades públicas se les va a parecer a nada de lo que se parece ahora dentro de 3 o 4 años. O la caja, o el poder judicial. Es decir, esta es la política más transversal desde que yo recuerdo de desguace de las instituciones públicas. Vía provocar que la gente se pensione, que no sea atractivo ir al sector público, que la gente renuncie, etcétera, y vos vas deteriorando el sector público. Yo creo que no era tan maquiavélico como para pensar que la intención era esa. Yo creo que sencillamente lo que querían era, lo que les decía, poder agarrar la masa salarial y ajustar económicamente a partir de ahí. Esto es un bonus, el desguace de las instituciones, ¿verdad? Para la alegría del narcotráfico, para la alegría de los proveedores de salud privada, etcétera, ¿verdad? Entonces, aprovecho estos últimos minutitos entonces diciendo lo siguiente. Yo casi que les garantizo que ustedes no habían oído de esta posibilidad. Básicamente les habían dicho, y es que se aprobó, compañero, el salario global ahí está en la ley, no hay nada que hacer, y la ley hay que cumplirla, no es cierto. Y no había ninguna alternativa. Sí la hay, y no porque lo diga yo, lo dijo la Sala Constitucional en 2 sentencias. Eso no significa que va a ser un camino de rosas, porque ustedes además en la UNED empiezan en -10, ¿verdad? Porque históricamente la UNED ha rechazado las relaciones colectivas. Hablar de convención colectiva aquí desde el tiempo de Mauro Murillo le podría haber dado un infarto, ¿verdad? A mí me dijo imbécil el estimable doctor Murillo en un foro en el Colegio de Abogados, porque restituimos la negociación colectiva en el sector público, ¿verdad? No me dijo a mí, dijo, yo quisiera conocer a los imbéciles que redactaron la reforma, pero yo levanté la mano y que estábamos en la misma mesa, fui yo, mucho gusto, me llamo Mauricio. Porque la idea de la UNED y de sus asesorías legales era la imposición unilateral de condición de trabajo. Así que el sindicato aquí ni pincha ni corta, ni pincha ni corta. Y ciertamente toda esa lucha que se ha hecho en colectivo por muchas organizaciones sindicales a nivel nacional e internacional, finalmente nos ha llevado ¿a qué? A que la Sala Constitucional no le gusta, pero lo ha tenido que decir. Los empleados públicos tienen derecho a la convención colectiva de trabajo, tienen derecho a negociar salarios, pluses y sobresueldos, y no se puede limitar eso, siempre y cuando lo que negocien, dice la Sala Constitucional, sea proporcional, racional, etcétera, y no vaya en contra de la legalidad presupuestaria. Pero si no es eso, lo pueden hacer. Entonces, ustedes en la UNED obviamente tienen que empezar cambiando, diría Gramsci, la lucha es cultural, ¿verdad? Cambiar la cultura institucional que a veces está en la misma cabeza de los trabajadores y trabajadoras, que son más propatronales, ¿verdad? A veces que la misma patronal. Entonces hay que decirle, vea compañero, el tema acá, ¿sabe cuál? ¿Cuál es? Es que se está jugando su familia. Su familia, ¿cuántos años más quiere seguir usted con el salario congelado? Y entonces aquí no se trata ni de izquierda, ni de derecha, ni demás, sino de realidades hacia donde se nos lleva esto. Y entonces, el segundo paso, ¿cuál es? Bueno, el conflicto con la patronal. Porque la patronal te lo oye y dice, sí, qué interesante, pero es que en las universidades yo creo pasan 2 cosas adicionales. Pasa una primera cosa en que
Pucha, pero es que si lo hacemos, no hay otra forma que no sea por convención colectiva, es que se ve muy feo. Se ve muy feo. ¿Qué va a decir Amelia? ¿Y qué va a decir Canal 7? Ignacio, usted sabe, hablando nosotros de la, ¿verdad? ¿Qué va a decir? ¿Y qué va a decir Chávez? ¿Y qué va a decir el señor presidente Chávez? El que va a decir, ¿verdad? Y entonces mejor no, mejor hagámoslo por reglamento. No, por reglamento no se puede, porque sería ilegal. Usted solo lo puede hacer por convención colectiva de trabajo. Y lo otro es que ojalá hoy sea un antes y un después, pero eso pasa en las universidades. Y les hablo por la Universidad de Costa Rica, así lo hablo yo en cada charla que doy en la Universidad de Costa Rica. Muchas veces los académicos y las académicas piensan, no, pero es que yo soy investigador, yo estoy por encima de eso, de esa vida mundana que es un sindicato, una convención colectiva. No, esto siempre lo hemos arreglado de otra manera. Después de todo, nosotros votamos y elegimos a las autoridades universitarias que salen de nosotros mismos. Y entonces somos de los mismos. No, son tan de los mismos como las asociaciones solidaristas, ¿verdad? Exactamente. No. ¿Por qué? Porque puede ser la mejor persona del mundo la que llegue a la rectoría, al consejo universitario y demás, pero una vez que se sienta ahí ve la vida desde ese sillón. No lo ve desde los intereses y necesidades de las personas trabajadoras, y es normal y está bien, es lógico, es lo que le corresponde hacer, pero ¿a quién le corresponde entonces defender los intereses de las personas trabajadoras? Nada más, nadie más lo va a defender, nadie más lo va a hacer. Y tercero, imagínense que ustedes convencen a la administración y negocian la convención colectiva y la mandan a inscribir al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo les va a decir, le rechazo esa convención. ¿Por qué? Porque viola la ley marco de empleo público. Decís, ¿cómo? Pero si la Sala Constitucional dijo que sí se pueden. No, ¿qué? ¿Cuándo dijo eso? No vieras que eso no lo vi, ese fallo. Lo que yo veo es el texto de la ley que dice que no se puede, ¿verdad? Entonces esa es la lucha, esa es la pelea. En este momento hay cerca de 7 convenciones colectivas de municipalidades, sobre todo, que negociaron salarios, mantuvieron salario compuesto. El ministerio le dijo, yo no lo homologo, y están en la Sala Constitucional, y la Sala Constitucional no rechazó de plano los recursos, los pegó a las acciones de inconstitucionalidad que están en marcha. Pero es la vía, por lo menos hasta donde tenemos, más sólida. No, ojo, termino diciendo, no debería ser así, porque precisamente históricamente se había dicho las universidades, por un tema de autonomía universitaria, pueden darse su propia regulación. Bueno, pero en este caso la Sala Constitucional dijo que no. Yo creo que la sala está equivocada, pero yo solo soy un docente de la Universidad de Costa Rica, no soy magistrado de la Sala Constitucional ni lo voy a hacer nunca, ¿verdad? Entonces tenemos que jugar con lo que tenemos en este momento, que es que no se puede resolver este problema vía reglamento en ejercicio de la autonomía universitaria, sino únicamente por la convención colectiva de trabajo. Y ya voy a dejar de amenazar, la última frase. Vean, frente a esto, uno puede hacer 3 cosas. Uno puede, ya lo decía Hirschman desde su libro de 1970-72, uno frente a esto puede optar por la salida. Esto es horrible, aquí la cosa jalando, yo les dejo ese paquetito y ojalá sobreviva la UNED, ¿verdad? Y me voy al sector privado a conseguir un mejor empleo, vaya a ver dónde. La lealtad es la segunda salida o camino, dice Hirschman. La lealtad ¿a quién? Al presidente Chávez, a la coalición de gobierno, a las finanzas del Estado, es decir, es el granito de arena que yo voy a poner, ese congelamiento salarial para, entonces yo voy a ser leal con esa política económica. Y la tercera es la voz, con la única particularidad de que en este caso la voz tiene que ser colectiva, lo queramos o no, porque así lo definió la Sala Constitucional. Y además, si lo sabemos aprovechar, el interés colectivo aquí es el mismo del juez mejor pagado de este país, o del recolector de basura de la municipalidad que está quebrada, o del catedrático de la universidad, o del administrativo. Es exactamente lo mismo. Y eso, compañeros y compañeras, es una oportunidad si lo sabemos aprovechar. Muchas gracias y muchas gracias por el tiempo.
Bueno, muchísimas gracias al doctor Mauricio por esa excelente exposición. Le dimos unos minutos más porque estaba muy interesante y la gente en redes y aquí se mostraba muy interesada. Vamos ahora inmediatamente a la parte de preguntas y comentarios. Entonces le damos el pase a Alison Núñez. Alison ha luchado mucho por la defensa de las personas trabajadoras, sobre todo las personas profesoras de jornada especial, y está participando también en el sindicato en la Secretaría de Género e Igualdad Social. Adelante. Tenemos 6, 7. La primera, Mauricio, creo que también llega porque muchos de nosotros pues no tenemos preparaciones a nivel sindical. De hecho, yo me embarqué en una tormenta desde la Asociación de Profesores y he tenido también, ¿verdad?, en esos últimos 2 años. La primera de las preguntas es, ¿qué recomendaciones nos daría para abordar la negociación salarial? Tal vez que haga énfasis en eso. ¿Y qué legislación rige este proceso?, dice una compañera. ¿Se las digo todas de una vez? ¿Sí? ¿En qué consiste el derecho a huelga? ¿Y cuáles serían los requisitos que dentro de todo esto de hacer las huelgas legales e ilegales, cuáles serían los requisitos que nosotros debemos seguir si queremos irnos, ¿verdad?, si no hay respuesta? Y tomando en cuenta lo que acaba de decir respecto a la convención colectiva, ¿cuál es el panorama actual? ¿Cómo ve usted que podría o qué recomendaciones nos daría para negociar nosotros desde su experiencia? En algunas ocasiones, dice un compañero, las acciones de los sindicatos se vuelven insuficientes o poco eficientes. ¿En qué momento tendríamos nosotros que pasar a tomar otras acciones legales? Y por último, ¿cuál es la importancia de que nosotros tengamos un sindicato? Están los compañeros en Facebook Live y desde ahí están mandando, ¿verdad? Recordemos que algunos pues no tenemos ni la menor idea sobre esos asuntos, ¿verdad? Y por aquí, si alguien quisiera. Bueno, buenas tardes, primero que todo. Tengo una voz un poco fuerte, pero por aquello, ¿ah? Dice la primera, ¿por qué crearon otro sindicato? ¿Y qué cosas tiene el otro sindicato que se vieron forzadas a crear otro distinto? Esa es la primera. Y la segunda pregunta dice, si nosotros, de acuerdo al retroactivo que supuestamente se iba a pagar, no somos parte del gobierno central como ya está estipulado, ¿por qué la UNED aceptó entonces la orden de no pagarnos los aumentos de ley? Quisiera que me aclararan la duda. Tenemos 2 compañeros. Sí, como quieras. Bueno, ok, la escribo. Bueno, a Mauricio preguntarle en dónde estamos hoy con todos los recursos que se han presentado. Sabemos que las universidades, ¿verdad?, han hecho, otras universidades públicas también, entonces recursos, demandas, no sé cómo se llaman los actos legales, pero ¿dónde estamos hoy? Y si eso que se ha presentado ha tenido cabida o hay algo que se pueda resolver por ahí o se ve luz en el camino con esas acciones. Gracias. Sí, buenas tardes. En esta universidad, históricamente, los nombramientos de los profesores, y hablo a nombre de los profesores, han sido a plazo fijo. Cada cuatrimestre se cortan los nombramientos de aquellas personas que no estén con un cuarto de tiempo en propiedad. Eso lesiona seriamente los derechos laborales de todos los que en algún momento o durante muchos años hemos sufrido esa situación, porque los pagos son retroactivos, los meses son insuficientes. Cuando uno piensa en jubilarse y va a Jupema, comienzan a contarle meses como si nunca hubiera trabajado.
y para aplicar, digamos, la ley marco de empleo público, sea que la universidad acepte o no el salario único y dejemos el salario compuesto. Creo que hay que arreglar muchas situaciones antes de esto, porque no podemos irnos a un salario compuesto o a un salario único cuando hay tantísima gente nombrada a plazo fijo, donde los nombramientos constantemente se nombran, y cuando hay un nombramiento en propiedad es solamente por un cuarto de tiempo, independiente que esa persona tenga una jornada mayor, ¿verdad? Y esa es mi pregunta. Muchas gracias. Buenas tardes. Quería hacer una consulta, don Mauricio. El ejemplo que usted nos puso con Rafael, con usted y con el otro compañero del salario, donde en un caso congelamiento a perpetuidad casi, el otro salario insuficiente casi que a perpetuidad, y el tuyo, digamos, con el régimen nada más de la política fiscal, estamos cayendo ahí en un incumplimiento del principio de igualdad, de principio de justicia pronta y cumplida, de proporcionalidad, en el sentido de que ¿cómo van a tener durante 5, 10, 15 o 20 años o más tiempo aún semejantes diferencias? Me gustaría que se refiriera a eso. El otro punto es en relación, bueno, en algún momento en una sesión del Consejo Universitario, uno de los miembros indicó, bueno, que el pago retroactivo que está establecido para el gobierno central de 7.500 colones a la base, digamos, bueno, no forma parte, digamos, que nosotros estamos respaldados en autonomía y que debía haber una negociación al respecto, pero bueno, el gobierno puede estar haciendo publicidad sobre eso, pero lo que no está diciendo es que muchos de miles de funcionarios públicos, personas funcionarias públicas, no van a tener derecho a esos 7.500 a la luz de lo establecido en los transitorios de la ley 10.159. ¿Por qué? Porque su salario nominal está muy por encima del salario definitivo, y ahí sí está ya claramente establecido, y se está haciendo como una publicidad engañosa. Me parece ahí que para también referirse a ese punto. Bueno, vamos a tratar de hacer un encuadre, porque hay preguntas que se pueden pegar y hay otras que requerirían mucha conversación, ¿verdad? Negociación salarial y la legislación aplicable, y la otra pregunta que era recomendaciones para negociar. Yo creo que, bueno, vamos a ver, en primer lugar en la negociación, ¿verdad? Está claro, y aquí pues no voy a decir nada nuevo, que lo ideal es negociar por intereses y no por posiciones, ¿verdad? Porque una vez que uno se atrinchera en una posición, y es mi posición, y si yo pierdo, perdí todo, ¿verdad? En cambio, si negociamos que también he visitado para discutir esta temática, yo creo que las jerarquías institucionales están muy preocupadas del posible deterioro institucional. Están muy preocupadas. O sea, es un tema que les desvela, por diferentes razones, que pueden ser desde las más institucionales, ¿verdad?, de querer que la universidad cumpla con su rol y demás, hasta los más narcisistas, decir, bueno, ¿cómo voy a quedar yo al final de mi mandato, ¿verdad?, o de mi participación en este órgano de dirección. Pero lo cierto del caso es que ahí hay un interés que puede coincidir con el nuestro. ¿Qué quiero decir? Si de repente, tal y como hemos venido tratando de hacer, nosotros demostramos con los números
con los números. Y ese es el primer elemento que yo le sugeriría. Tomar la planilla de la UNED, la planilla real de la UNED, sin nombres, pero la planilla real, puesto por puesto, ¿verdad? Y hacer el ejercicio de qué pasaría con el salario global que se está proponiendo, que se ha fijado, el salario global transitorio, si ya no hay, si es que no hay definitivo, el que se está pensando barajando. ¿Qué pasaría aquí? Para Pedro, María y José, no en general, no una leguleyada que vino aquel chavalo aquí a decir, no, en concreto. Ese trabajo ya se hizo en la Universidad de Costa Rica y se hizo también en la Caja Costarricense del Seguro Social. Lo hizo un compañero nuestro, Luis Ángel Oviedo, de la Escuela de Economía de la UCR, y que nos dio en su momento, digamos, no quiero meterme en la discusión en la que estamos ahora en la Universidad de Costa Rica, lo puedo hacer, pero nos desvía un poquito, pero lo hizo en su momento con la definición de salario global transitorio que se hizo en la UCR. Y con esos números llegaba a la conclusión de que 8 de cada 10 trabajadores de la UCR iban a quedar con el salario congelado por un promedio de años de 19 años. ¿Ok? Ahora la discusión ha variado un poquito y porque hay una nueva reglamentación, hay una resolución que parece que va a salir y demás, entonces hay esta misma discusión, pero digamos que varió de esos números iniciales. Y ahora él hizo también el análisis de la Caja Costarricense del Seguro Social y tiene esos resultados que les acabo de dar. En promedio creo que también eran 19 años o 20 años de congelamiento salarial en promedio para los trabajadores de la Caja, ¿verdad? Con el salario global que se está planteando en la institución. Entonces, ese ejercicio de agarrar exactamente los números de la planilla, aplicarle el salario global transitorio o definitivo, decir, esto es lo que va a pasar, no nos estamos imaginando, no es un tema de interpretaciones, nos puede tirar en la cara la realidad institucional. A los trabajadores y trabajadoras y a la jerarquía institucional, ¿verdad? Ese elemento es muy importante, es muy importante. En segundo lugar, lo retomo rápidamente, como les decía, en la Universidad de Costa Rica, igual que en otras instituciones, se llegó a la conclusión de que era muy importante defender la carrera académica, el régimen académico, pero no por convención colectiva de trabajo. ¿Por qué? Vaya usted a saber por qué. Ya más o menos ustedes saben lo que yo pienso. Y entonces se optó por hacerlo por reglamento. Entonces vean el riesgo que hay ahora. Se publicó una tabla y entonces viene Mauricio y dice, pucha, yo con los puntos que tengo, mira, esto sería un aumentazo salarial para mí. ¿A quién hay que matar? ¿Verdad? Y ya está. Porque es casi inevitable, es muy humano. Es muy humano. Y claro, después venimos todos los que vemos el pelo en la sopa, que desgraciadamente tenemos que decir, es que, ¿sabes cuál es el problemita acá? Que la sala dijo que eso se podía hacer siempre y cuando se hiciera por convención colectiva. Si lo haces por reglamento es ilegal. Entonces ve el riesgo que vas a pasar. Tomemos un caso, un profesor asociado en la U que gane 1.700.000 pesos y asciende a catedrático y pasa a ganar 3 millones y pico, un aumento salarial de 1.900.000 pesos, imagínense, ¿verdad? Bueno, resulta ser que eso luego hay que meterlo en un documentito que se llama presupuesto, ¿verdad? Y el presupuesto hay que enviarlo ¿a dónde? A la Contraloría, que no tiene un corazón obrero, digamos, ¿verdad? Y entonces es muy probable, yo diría que tenemos el 99% de los tiquetes de la rifa comprada para que la Contraloría nos diga, no, son un toquecito, usted me está pasando como salario global un salario compuesto, porque el régimen académico es un salario compuesto, no un salario global, y por lo tanto le voy a rechazar el presupuesto. Peor aún, imaginémonos que a la Contraloría se le pasa este año, porque es todos los años,
Entonces imagínense que yo empiezo a recibir ese 1.900.000 pesos y dentro de un año viene la Contraloría y dice, no, ya lo vi bien, usted me está metiendo 10 con hueco. Ese pago que se le hizo a Mauricio, ¿qué es? Un pago de más. Mauricio tiene que devolver esa platilla, 1.900.000 pesos al mes, más o menos 22 millones de colones en un año, en el año anterior. ¿Y de dónde? ¿Ah? Sí, imagínense, ni doña Marta lo está devolviendo ahora. Entonces, tenemos ese tipo de problemática, pero lo que les quiero decir es que si en la negociación nosotros podemos llevar a decir, vea, que hay una ruta que es la que está abierta por la Sala Constitucional, no la estamos inventando nosotros, nos viene bien, a mí me parece correcta. Me parece que vacía la autonomía universitaria, debería poder hacerse por reglamento, pero no lo dejó la sala, tenemos esta vía abierta, estamos en disposición y queremos lo mismo o no queremos lo mismo. ¿Queremos mantener el régimen académico o no lo queremos mantener? Contéstenos eso, y si nos dice que no, dígaselo a la comunidad universitaria y explíquele que adoptando el salario global vamos a tener ese congelamiento salarial por años en algunos casos, ¿verdad? O salarios discriminatorios en el mismo puesto. Dígaselo a la comunidad universitaria. Y yo he planteado que en las universidades esto hay que irlo a discutir en cada asamblea de escuela, en cada asamblea de facultad, en cada consejo y demás, que es el ámbito institucional por excelencia donde se genera la reflexión colectiva. Sería, digamos, mis sugerencias en esa línea. El derecho de huelga, sí, el derecho de huelga no quedó tan mal como estaba antes, pero obviamente hubo un retroceso con la ley la ley antihuelga. De cualquier manera les cuento una historia. Mi papá era médico, falleció hace un par de años, no era particularmente de izquierda, más bien era conservador, pero en 1982, si no me falla la memoria, en un proceso también hiperinflacionario, donde se congelaron los salarios de los médicos, se hizo la huelga médica, en un momento en que la huelga no solo era ilegal, era delito en el sector público, es decir, tenía pena de prisión. Y mi papá, después de ir a la huelga, igual que muchos otros médicos, tuvieron que enfrentar después, ganaron la huelga, pero tuvieron que enfrentar después las acciones penales. Compañeros, a la clase trabajadora nunca se le ha regalado nada. La pelea es peleando. Si uno está esperando que por el buen corazón de la patronal le vayan a decir, vea, es que estoy muy preocupado, no se preocupe, yo le voy a arreglar todos sus problemas y le voy a aumentar los salarios, bueno, bendito sea, ¿verdad? Pero yo creo que no funciona así. Pienso que no funciona así. Las acciones sindicales son insuficientes. Bueno, vamos a ver, hay sindicatos de sindicatos y hay distintas formas de hacer las cosas. Pero yo creo que hay que leer a los clásicos aquí, ¿verdad? Es decir, la lucha es sobre todo cultural. Nosotros tenemos que articularnos a partir del reconocimiento de intereses comunes que tenemos con personas trabajadoras en el sector público y el sector privado y empezar a cambiar la lógica. Habría que preguntarle, los que lo tienen clarísimo son los taxistas, dicen, cada vez que aprietan bueno, ahora están peor con Uber, pero lo solían decir, cada vez que aprietan a los funcionarios públicos quedamos horribles nosotros, porque no agarran taxi, agarran bus. Pero el grueso del sector productivo nacional es micro, pequeña y mediana empresa que nos vende entre nosotros, no es ese sueño exportador. ¿Y quiénes son los que más capacidad de consumo tienen, sobre todo en estas condiciones? Y el sector público. Y entonces, cuando vos recortás a los empleados públicos, vos generás mayor restricción económica. Una pregunta. Una característica que agrupa al sector sindicalista es si no se llega a un quórum definido, es la huelga, la protesta
y aparte de eso, otra clase de protesta más allá. ¿Es válido? Mi pregunta es la siguiente, para ir al grano. ¿Es válido paralizar funciones para llegar a un concilio? O sea, ¿es válido paralizar una semana, 15 días, así como hacen el tortuguismo, los traileros, los taxistas, para que se vean resultados? Así empezó la huelga. La huelga, te voy a decir, te voy a contestar históricamente. La huelga en el siglo XVIII y siglo XIX no solo estaba prohibida, sino que era delito penada con la vida, con la pérdida de la cabeza y luego con pena de prisión. ¿Y sabes cómo se transformó en derecho humano la huelga? Ejerciendo el delito. El derecho es una expresión de las relaciones de conflicto, de las relaciones de poder que hay en una sociedad determinada. No es nada más que eso. En un momento donde hay una hegemonía conservadora, eso se materializa en una ley antihuelga. Pero en el momento en que usted cambia las relaciones de poder y de conflicto con estrategias diversas, ciertamente que hay muchas, citaste algunas, pero hay muchas estrategias más, las condiciones, las relaciones de poder pueden cambiar y por lo tanto el discurso jurídico también. A veces ni siquiera cambia la ley, cambia lo que los tribunales dicen que la ley dice, ¿verdad? Porque precisamente todo está construido a partir de ese sustrato social, que es precisamente mi punto, y desde esa perspectiva la importancia del sindicato es absoluta. El sindicato entendido como un instrumento, nada en el derecho colectivo es un fin en sí mismo. Yo no hago la huelga porque me parece sexy, yo hago la huelga por algo. Yo planteo la convención colectiva no porque me parece lindísimo, no, lo hago para algo. Yo me organizo en un sindicato no como un club de amigos y para vernos ahí, no, nos organizamos para algo. El derecho laboral colectivo es instrumental, son instrumentos para hacer cosas. Si usted no tiene el instrumento colectivo y el sujeto colectivo, usted no tiene nada. Está a la disposición de lo que su empleador quiera hacer con usted. Y termino nada más que no quería decir, digamos, dos cositas muy rápidas. Uno, el tema del nombramiento de profesores a plazo fijo, eso es ilegal desde todo punto de vista, ha existido en todas las universidades, se ha ido corrigiendo, cada vez que se ha llevado a los tribunales lo han perdido las universidades porque es ilegal, ¿verdad? Pero en el fondo lo que hay es, creo yo, una institución o instituciones que están tratando de cortar lo que puedan porque no tienen presupuesto, les aprietan el presupuesto y entonces cortan por lo más fácil que es el tema de los nombramientos y los trabajadores, pero eso es así, sin duda alguna, eso hay que corregirlo. Los recursos están en marcha, hay varias acciones de inconstitucionalidad presentadas, hay 2 por lo menos o 3 presentadas a las que se les dio trámite, hay varios recursos de amparo, como les decía, que se adjuntaron a las acciones, pero además con algunas cosas interesantes. La Procuraduría en la tramitación de la Ley Marco de Empleo Público dijo que todo estaba bien, pero ya cuando la Procuraduría, tal vez es injusto, no sé, si uno fuera mal pensado, cosa que no somos nosotros, uno pensaría que cuando en la Procuraduría se dieron cuenta que la Ley Marco de Empleo Público también les iba a aplicar a ellos, y no solo, digamos, desde esa perspectiva, sino que está mal, ¿verdad?, el texto, entonces eso hizo que la Procuraduría se pronunciara a favor de las inconstitucionalidades presentadas en las acciones, a diferencia de lo que ha pasado anteriormente. Lo que digo de cómo varían o pueden variar las condiciones si uno sabe hilvanar, digamos, los distintos actores en los distintos conflictos presentados. Y finalmente, lo del transitorio 11, ¿verdad? Desgraciadamente la sala constitucional se le preguntó eso y estaba en el voto y le dicen, pero eso no generaría una discriminación.
que Toruño quede con un salario, Rafa quede con otro salario, yo con otro salario en el mismo puesto, haciendo exactamente lo mismo, por años. Y la sala, ¿usted sabe qué dijo? Si eso sería discriminatorio, inconstitucional, por lo tanto, salvo que haya un principio constitucional superior que lo legitime. ¿Sabe cuál es ese principio constitucional superior para la Sala Constitucional? El equilibrio fiscal, compañero. Así lo dice en su voto, en un parrafito lo dice. O sea, básicamente los derechos humanos fundamentales existen siempre y cuando haya plata. Si no hay plata, se pueden dejar en un segundo o tercer término. Eso es una discusión planetaria entre el paradigma de los derechos humanos y el paradigma del enfoque económico del derecho, que plantea el derecho tiene que estar en función de ciertas teorías económicas versus el paradigma de los derechos humanos que dice que la economía tiene que estar en función de los derechos humanos, ¿verdad? Pero esa disputa está ahí y está en la sala planteada ahí. Así que esperemos que en estas acciones de inconstitucionalidad eche para atrás, pero yo esperaría sentado eso. Lo que yo creo es que va a ratificar lo que ya dijo la Sala Constitucional, pero si lo ratifica nos deja abierta la posibilidad de negociar colectivamente el salario compuesto que es central para ustedes. Listo. Muchísimas gracias al doctor Mauricio por la exposición. Por cuestiones de tiempo no podemos responder todas. Vamos a darle un espacio pequeñito para el comentario, pero necesitamos seguir avanzando. Muchas gracias. Gracias. Bueno, mi nombre es Catalina y soy miembro del Consejo Universitario de la UNED. No creo que esté bien asumir ese puesto y olvidarse de los derechos laborales, pero más que hablar de esto, quiero contarle, Mauricio, y contarle a la gente que está aquí, que es gracias a este sindicato, a las asociaciones de profesores y de profesionales, a los gremios de la UNED, no gracias al Consejo Universitario, que tenemos datos sobre cuál es el impacto que va a tener toda esta reforma y todos esta arremetida, digamos, contra el sector laboral. Es gracias a los gremios que se abrió un espacio para conversar, es gracias a los gremios y a este sindicato que se evidenció un sindicato que no sirve para nada, que es gracias a los gremios y a esta organización que los miembros del Consejo Universitario estamos empezando, digamos, este proceso de búsqueda y también de denuncia de la falta de información por parte de la administración sobre los propios procesos de negociación y los propios procesos de vinculación con otras universidades. Entonces, la UNED está en un momento extraordinario, pero no por las autoridades ni por el Consejo, sino por esta movilización y esta conciencia que tienen las personas trabajadoras que a pesar de este mundo unilateral y egoísta se agremian. Y yo quiero que este sindicato, obviamente yo soy y quiero ser parte del sindicato, pero que sea grande. O sea, no es posible, y mencionaste a Gramsci, que la cultura institucional haga que no tengamos sistemas de información. Aquí, por ejemplo, para lograr hacer acciones afirmativas en temas salariales para mujeres es imposible, porque no hay información de cuánto menos ganan y cuánto peor contratadas están las mujeres en esta institución, porque eso es información total y absolutamente confidencial. Entonces, sin las autoridades o los consejos, digamos, yo estoy aquí, tírenme todos los tomates que quieran, porque nuestro consejo ha sido muy cobarde también. Y hay que dar la cara y hay que organizarse, y eso sería como realmente a lo que apelaría yo, y agradecerles a Mauricio, porque yo sé que Mauricio ha estado al lado de cada una de las personas que está aquí, que está representando a los trabajadores de la UNED en la Comisión Mixta Especial, y a sindicalizarse, porque es ahora, si no estamos perdiendo este país completo, o sea, nos estamos realmente yendo al precipicio, y eso a mí no me deja dormir. Gracias a Catalina por ese mensaje, y esperamos un compromiso también de todas las autoridades universitarias, del Consejo Pleno, por los trabajadores universitarios. Nuevamente agradecer a Mauricio por este
dicho acá, no creamos en la redistribución del FES como la posible tabla de salvación, no creamos o confiemos en las posibilidades demagógicas de que va a aparecer un presupuesto extraordinario ahí, no creamos en eso, creamos en nosotros y en nuestras posibilidades, y creo que ese es el mensaje que nos da Mauricio para construir una organización sindical combativa, democrática y presente en las luchas. Esa es la diferencia con la otra organización sindical, que guarda un silencio de lustros, que nunca movilizó, ni organizó, ni reflexionó. No esperen un regalo como el otro sindicato que les mandaba a los afiliados un regalo a fin de año, pero nunca llamaba a luchar. Nosotros no les vamos a dar ningún regalo, vamos a llamarlos y a convocarlos a pelear. Y moriremos peleando por los derechos laborales. Muchas gracias, Mauricio. Despidámoslo con un fuerte aplauso, que ha sacado el tiempo para estar acá compartiendo con nosotros. Y agradecer a las más de 65 personas que han estado conectadas, más los que están acá. Ya sumamos más de 100 personas y eso es significativo, más de los 100 afiliados que llevamos, y vamos a seguir creciendo. Gracias, Mauricio, y lo despedimos con un fuerte aplauso nuevamente, Mauricio. Vamos a proceder, vamos a darle la bienvenida a Estela y a Grace, compañeras de la Junta Directiva, que van a explicar el procedimiento de afiliación para que todo les quede claro, ¿verdad? Entonces las vamos a escuchar a ellas, vamos a estar viendo la presentación, la gente que está en vivo, recuerden que pueden hacerlo presencial y también virtual, ya Estela lo va a hacer. Luego vamos a escuchar a Rafa con algunos ejes de lucha, y no se nos vayan porque tenemos un cafecito. Hay solidaridad y tenemos que compartir entre nosotros, y eso es unidad de la clase trabajadora. Bienvenida, Estela, adelante. Buenas tardes a todos, compañeros, todos los que están en la sala y los que nos están viendo por los medios digitales. Yo les voy a explicar un poco el tema de lo que es la afiliación. Olman, siguiente. Bueno, básicamente don Mauricio habló ya bastante de por qué es importante la afiliación, ¿verdad? O sea, yo no les voy a complementar ese mensaje, pero porque ya se lo dijo demasiado bien explicado. Pero ustedes entiendan que es muy importante y que definitivamente, digamos, hay un grupo en este momento y habemos muchas personas interesadas en que estas condiciones mejoren, pero eso es en este momento, ¿verdad? Eso es en este momento, las condiciones históricas se han dado en este momento, toda la pandemia que vino a limitar la capacidad de organización de los sindicatos, todas estas regla fiscal, ley de fortalecimiento, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese momento es ahora. Entonces, para que reflexionen un poquito en ese sentido, porque puede ser que en 2 años ya no sea el mismo grupo, puede ser que en 2 años ya muchos de nosotros tal vez no estamos aquí, etcétera, muchos de compañeros, ¿verdad? Hay gente que se está pensionando, gente que toma la decisión que no le sirve salarialmente, etcétera, y nosotros no queremos una organización donde la gente se vaya, queremos una organización donde la gente quiera estar y esté, digamos, bien remunerada. Bueno, entonces el sindicato afilia a los funcionarios, tanto profesionales como no profesionales. A ellos es a los que brinda un servicio, o sea, a los afiliados, eso sí tiene que estar, digamos, muy claro. El que no está afiliado no se le podría brindar un servicio, de ahí la importancia de todos unidos, de todos trabajando, ¿verdad? El proceso inició ahora en febrero y está abierto. Lo pueden encontrar en la página web, la información para la afiliación, ahí tienen el enlace, tiene un código QR, encuentran la boleta de afiliación, la guía para incorporación, para los que quieran tener ahí un poquito más de detalle. Siguiente. Ok, bueno, entonces, en el caso de la boleta de afiliación, quienes no tengan acceso a la computadora, pueden pedírnosla a cualquiera de los miembros de la Junta Directiva, con muchísimo gusto se la facilitamos y nosotros le damos continuidad al trámite. En los casos en los que sí tiene acceso, entonces podría ser con firma digital o puede, digamos, tener la firma escaneada y la copia, o también puede ser la firma a mano y luego digitaliza el documento. Ya una vez digitalizado el documento, ¿verdad?, que es un PDF, entonces usted lo remite a la Secretaría del Consejo, ¿verdad? Aquí al CIUNED, a la Secretaría del Sindicato, ciuned@uned.ac.cr es la dirección. Y recuerden que eso es un trámite personal, o sea, no se podría mandar de forma colectiva las boletas. O sea, no es que digamos 5 y las mandamos, no, porque el mecanismo es oficial para la persona, para el dueño del correo.
Entonces se manda y con un breve mensajito de que ustedes desean afiliarse. Bueno, no voy a entrar en el tema de por qué debo afiliarme, por razones obvias, ¿verdad? Sigamos, y además por tiempo. Beneficios, ya don Mauricio se los dijo demasiados, aquí yo digamos, les traje un esquema, ¿verdad? Una noticia donde dice que la Organización Internacional del Trabajo le pidió al gobierno garantizar el derecho a la convención colectiva a la luz de la Ley de Empleo Público. ¿Qué le está diciendo? Que es una convención internacional, o sea, las convenciones colectivas tienen rango de norma internacional. Eso quiere decir que es más que una ley país, y que por lo tanto entonces digamos tienen que respetarse. Entonces es el beneficio de una convención colectiva, y por eso es importante que nosotros nos afiliemos para poder suscribir en un futuro algún tipo de esos documentos. Bueno, el afiliarme a la UNED tiene que ser entonces una decisión como muy positiva, muy constructiva, muy vamos a lograrlo. La cuota que definimos es una cuota muy bajita, son 2.000 colones, es una cuota realmente demasiado muy solidaria, dijeron, y porque la intención desde un principio fue que mucha gente se afilie, darle la oportunidad a todos que se afilien. Nosotros consultamos en otros sindicatos y las cuotas más bajas eran 5.000 colones, ¿verdad? Entonces, por supuesto, porque se ocupan recursos para todo este tipo de procesos que no solo son de movilización de personas, sino que también son legales y salen muy caros. Pero esta cuota al principio entonces va a ser así, muy, muy baja, depende de la cantidad de afiliados y de lo que la asamblea ordinaria defina a futuro. Consideramos que sí está, como dicen, poniéndonos la mano en el corazón. Y hay personas, digamos, que tal vez no les va a costar ponerla, ¿verdad? La cuota, otros tal vez un poquito más. Pero el llamado es un poquito a lo que dijo el licenciado. O sea, no piense solo en usted, piense en sus compañeros de trabajo y piense en sus familias, ¿verdad? Porque tal vez a una persona dice, no, a mí no me afecta tanto, ¿verdad? Yo tal vez ya me voy a pensionar. Pero hay personas que no, hay personas que le pueden quedar 15 años con el salario congelado, y si ahora nos preocupa que llevamos 4 años prácticamente en esta situación y ya se está viendo la pérdida del poder adquisitivo, o sea, estamos hablando de que por cada 100.000 colones estamos hablando de 20.000 colones en pérdida de poder adquisitivo. Eso es muy representativo, ¿verdad? Y eso va a crecer porque los precios siguen subiendo y el salario sigue igual. Entonces la brecha va a crecer todavía más. Entonces simplemente recordarles a nivel virtual, entonces pueden bajar la boleta en el enlace ya indicado, y después en la sala están las boletas, las compañeras están ayudando ahí a repartirlas, y básicamente ese sería el mensaje. Entonces el CIUNED los invita a ser parte de esta nueva organización y motivémonos todos para este proceso de cambio. Muchas gracias a Estela. Es una cuota nominal, así que es bajita, ¿verdad? Y esperamos mucha afiliación para poder tener también los servicios legales y de acompañamiento que se requieren. Vamos al último punto y no se nos vayan para tomarse un cafecito y compartir. Rafa, te pedimos que pases al frente acá. Vamos a leer algunos ejes de lucha que también después vamos a hacer circular por redes sociales. De verdad agradecerles que estén por acá. Entonces ya los voy a presentar para que Rafa y este servidor pues los podamos comentar. Adelante, Rafa. Bueno, buenas tardes a todos y todas. ¿Verdad? Yo creo que la discusión tan rica que tuvimos con don Mauricio nos permite saber la importancia de la organización, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de organización y no estamos hablando de cualquier organización. Estamos hablando de una organización social que realmente salvaguarde esos derechos laborales que han venido siendo arrebatados, por lo menos en ese último lustro, ¿verdad? Ese último lustro ha sido bastante cruel y fuerte para el sector de la clase trabajadora y principalmente para un sector, como decía Mauricio, importante en el país, que es el sector público también.
y nosotros estamos incluidos en ese sector público. Yo no voy a leer todos los ejes, pero voy a discutir algunos. Precisamente estos están plasmados en el documento del acta constitutiva del sindicato, ¿verdad? Que marca de alguna forma cuáles son las líneas que la asamblea de la universidad, de los trabajadores y trabajadoras que nos hicimos presentes, le orientan, ¿verdad?, a la junta directiva del sindicato a tomar, digamos, bandera y hacer precisamente las diligencias correspondientes en ese proceso. Una, precisamente estamos, obviamente que el tema de salvaguardar los derechos laborales, pero no cualquier derecho laboral. También creemos que los procesos democráticos y horizontales de rendición de cuentas, también de la clase trabajadora, entre la clase trabajadora, es fundamental. Yo creo que por eso también animó a muchos sectores laborales de nuestra universidad a que los integráramos a este sindicato. Un poco para romper ese esquema de que yo soy el líder y yo mando. No, así no funciona. Ya no funcionan las organizaciones, así no funcionan. Las organizaciones que hoy tienen más vida y que pueden tener más vida futura son las organizaciones que aspiran a procesos democráticos horizontales en la toma de decisiones. Y yo creo que eso es un eje de lucha al que vamos a hacer valer, por lo menos a los que estamos hoy. Y ojalá a los que se sumen, que eso lo estén reclamando constantemente al sindicato, ¿verdad? Buena información, circulación de información, análisis de información, eso es fundamental. Otra precisamente es un tema de unidad sindical, no solo al interno, y lo demostró la creación de este colectivo. Verán, nos unimos los profesionales, los administrativos y los tutores para hacer realidad ese sindicato. Si no hubiera sido eso, no hubiera sido posible. Les cuento que no ha sido posible. Y eso inició, esa semillita inició en la lucha contra el combo fiscal. Precisamente en el 2018 fue que se iniciaron los primeros procesos, y precisamente la ley de marco de empleo público inspiró a mucho sector joven, laboral, unediano, a juntar esa unidad. Yo creo que es muy importante señalarlo en estas condiciones. Un elemento muy importante que esta universidad tiene que seguir resguardando, que es esa equidad de género, ¿verdad? Y entendiendo hoy los géneros de diferentes líneas, y yo creo que eso es muy importante, porque precisamente afuera, hacia afuera, en ese marco de contexto nacional, eso lo quieren borrar, ¿verdad? Eso lo quieren pisotear, a eso lo quieren poner ahí como en la esquinita, como que es una situación que no se tiene que discutir. Y precisamente nosotros queremos salvaguardar esos derechos, ¿verdad?, de la diversidad y de género en esta universidad, y que realmente esta universidad sea un modelo en ese proceso. Otro de los elementos importantes es que busquemos a nivel de comunidad sindical y como sindicato y como fuerzas gremiales de la universidad, un elemento hoy fundamental también que está en discusión, que es el Estado Social de Derecho, ¿verdad? Ese Estado de Derecho que ahora bien lo dibujó en una línea histórica el compañero Mauricio, en el caso de los temas de los resguardos de los derechos laborales, y precisamente destacó 3 momentos históricos como los han arrebatado, y que si no es a través de la organización, a través de una lucha constante de la clase trabajadora, no es posible. Y eso también es posible si nos juntamos con las personas estudiantes, ¿verdad? Porque si nosotros no somos personas trabajadoras, si no representamos a una condición y a un sector que hoy tiene que responder a una sociedad costarricense, pero precisamente eso lo tenemos que hacer también en esa condición de entender que esa lucha la podemos hacer también con las personas estudiantes de nuestra universidad. Y otro elemento fundamental, que yo creo que es de los que hoy sentado en el caso de Mauricio, que no podemos permitir que se siga explotando a las personas funcionales de la universidad. Aquí ya algunos indicaron algunos procedimientos que tenemos de contratación, ¿verdad? De contratación con el sector de jornada especial, que no es correcto. Pero también sabemos que en el sector de nuestra universidad, en el sector de transporte, mucha gente no está con los códigos correspondientes, como operarios de transportes, ¿verdad? O como especialistas de transportes, están con otros códigos. Eso, digamos, es como
no reconocer el trabajo especializado en la parte técnica que hacen otros compañeros y compañeras. Yo creo que es un tema también que vamos a tener de poner de discusión con la administración. Y bueno, aquí que tenemos a una compañera del Consejo Universitario, me parece que también es política universitaria que tenemos de revisar en función de esas condiciones. Yo creo que con estos ejes de lucha, precisamente, que estamos planteando hoy, es a lo que nos queremos comprometer. ¿Ah? Es como renovar ese acuerdo que hicimos del acta constitutiva de nuestro sindicato y decir precisamente que vamos a estar muy vigilantes y proactivos en este proceso. Pero este proceso no es que nos pasen la responsabilidad a los que estamos en la junta directiva solo, ¿verdad? Porque así no se vale tampoco. Es decir, si queremos hacer un sindicato realmente horizontal y democrático, tiene que ser construido entre todos y todas. Y yo creo que ese es el gran músculo que nos puede dar precisamente llegar a un elemento que nosotros estamos visualizando y que lo remarcó hoy Mauricio, al que tenemos de entrarle, que es a la convención colectiva de la UNED. Verán, 47 años estamos cumpliendo este marzo sin convención colectiva de los trabajadores y las trabajadoras de nuestra universidad. Ojalá que no nos pasen 47 años más. Ojalá que sea muy cerca ese proceso. Para eso ocupamos tener afiliados a 1/3 de nuestra universidad, de esa fuerza laboral, a 1/3. Más o menos entre 900 y 1200 personas. A eso es lo que aspiramos en esos meses y ojalá que eso se logre para fin de año para poder empezar a trabajar desde ya un borrador de convención colectiva para sentarnos con la administración en esa gran discusión donde todos y todas ustedes van a ser parte porque vamos a hacer foros, discusiones, conversatorios en cada una de las unidades nuestras. Muchas gracias y buenas tardes a todos y todas. Gracias, Rafa. Gracias a Rafa por esa síntesis de lucha. Los vamos a hacer recorrer y que todos los conozcan. Indudablemente, lo que el compañero mencionaba acá, la estabilidad laboral, los nombramientos y la lucha salarial van a ser parte también de esos ejes medulares que nos van a movilizar. Queremos agradecerles a todas las personas que han seguido la transmisión en línea, que se han mantenido ahí, y a la gente que vino esta tarde y nos acompañaron. Y los invitamos a que se conviertan en multiplicadores de sindicato. Ahí tenemos afiches, si quieren llevarse para sus puestos de trabajo, que se los lleven, que inviten a los compañeros a generar esto. Y ya vamos a arrancar a partir del mes de abril con la revista sindical. Vamos a tener un programa audiovisual en vivo donde vamos a invitarlos, ojalá que ustedes nos lleguen y nos cuenten su realidad laboral, donde le demos rostro a la universidad y viene la lucha. Esa es la invitación. Compañeras y compañeros, ¡viva el CIUNET! Adelante. Muchas gracias.